profe Luciano no la grabó, a mí también se me fue decirle, pero por lo general se graban todas las clases. Voy a empezar a compartir pantalla. Alguien está tratando de entrar. Ya, chiquillos y chiquillas, bueno, lo primero, saludarlos. Espero que estén muy, muy bien, que se sigan cuidando como hasta ahora. Vamos a iniciar esta clase de historia como es tradición de los días viernes. Bueno, el horario ahora es a la 1 de la tarde, nos pusieron un poco más tarde, pero mantuvimos el día y eso es importante. Nosotros ya teníamos un horario y un día establecido desde hace ya un par de meses. Chiquillos, primero, antes de partir la clase, me gustaría que me comentaran de qué se trató la clase anterior. ¿Qué fue los temas que trataron con el profesor Luciano? Yo por ahí le dejé encargado algo, pero me gustaría que ustedes me hablaran de qué se trató la clase. ¿Alguien que se acuerde? ¿Se acuerda alguien o no de qué se trató la clase? Vimos cómo la vivía en Roma ¿Ya? antes. Me mostró un video ¿Les mostró un video? ¿De qué se trataba el video? de cómo vivía la gente antes y las cuestiones de vida y todo eso. Lo De malo la... es que no se podía entender muy bien donde no tenía Y no audio. tenía audio. Ah, no tenía audio el video. Ya. ¿Y de qué más conversaron? ¿De qué más se trató la clase? Cuéntenme. ¿Se acuerdan de algo más? No me acuerdo mucho yo. No se acuerdan mucho. Ya. Vamos a repasar un poquito eh, de Roma en general las cosas que hemos visto hasta ahora. Ya esta va a ser casi una de las últimas clases de este imperio, del imperio romano. Para que se acuerden, chiquillos, algo que hemos dicho es que primero Roma fue muy grande. Y no recuerdo quién me hizo la pregunta alguna vez de por qué había desaparecido la civilización griega. Y yo les dije que una de las Yo, respuestas, profe. usted fue muy bien, una de las respuestas era de que había aparecido el Imperio Romano. Y después, ¿por qué aparece el Imperio Romano? Porque también vienen otros pueblos que se vuelven más importantes. En este caso, cuando desaparece el Imperio Romano, es principalmente porque vienen otros pueblos desde la frontera, desde Asia sobre todo, guerreros expertos que empiezan a desestabilizar el imperio. Y recuerden también, chiquillos, que en las clases anteriores habíamos dicho que Roma también había pasado por varias etapas. Tuvo una etapa fundacional donde yo les comenté que habían tenido reyes. Eh, También hablamos del mito de la loba, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Sí, que la loba alimentó a Rómulo y a Remo. Exactamente, que la loba alimentó a Rómulo y Remo y hizo que Rómulo al final se enemistara con Remo y lo matara, y en honor a él le puso a la ciudad Roma. ¿Ya? Y desde ahí para adelante primero hubieron reyes, después hubo una república donde eran importantes los senadores, eran importantes los cónsules en esa época, y después yo les dije que venía un poco el imperio romano. Ahí aparece la figura de Julio César. Ya no sé si el profe Luciano le habló un poco de Julio César, pero aparece la figura de un emperador muy importante. Hoy día, chiquillos, ya para ir cerrando, esta sería la cuarta clase del Imperio Romano. En el libro igual tiene hartas páginas. Vamos a analizar el legado cultural de Roma, algunas de sus curiosidades y algunas de sus curiosidades como civilización. Y aparte de eso, al final de la clase va a quedar una tarea de analizar documentos sobre Roma. ¿Ya? A partir del libro van a tener una actividad de 2 preguntas que aparecen en la página 99 del libro de historia. Eso es lo que tenemos para la clase de hoy. Alguien está entrando. Ya, así que eso muy, muy importante. Recuerden, la idea de esto es que vayan aclarando sus dudas a medida que va pasando la clase, que vayan interviniendo también. Así que todo en orden. Chiquillos,
algo muy importante de los romanos que ustedes tienen que saber, y ya para ir partiendo a la clase, es que su idioma era el latín, que gracias a la extensión de los territorios conquistados, recuerden que ellos estuvieron en territorios que actualmente España, Francia, Italia, Portugal, perdón, África, se hablaba el latín. Se hablaba el latín. En todos esos territorios la lengua oficial era el latín, pero algo que ustedes tienen que saber es que nuestro idioma, el español, desciende del latín. ¿Ya? Entonces, el español, el francés, el italiano y el portugués son 4 lenguas que descienden del idioma latín, tienen palabras en común. Por eso, por ejemplo, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero que para nosotros, si un portugués o si un brasilero nos habla lento, nosotros le podemos entender. Lo mismo con los italianos. A los italianos también le podemos entender de manera más fácil que a un británico, por ejemplo, que a un inglés. Quizá el francés nos cuesta un poco más, pero el portugués y el italiano son idiomas que tienen una gramática y una fonética, es decir, una forma de hablarse que es muy parecida al español. Y estos 4 idiomas, el español, el francés, el italiano y el portugués, descienden del idioma latín. ¿Ya? El idioma latín es como la lengua madre que a partir de él, de sus raíces, aparecen estas nuevas lenguas. Entonces nosotros tenemos algunas cosas en común con estos países, que, sobre todo el idioma, que desciende del latín, que era el idioma del Imperio Romano. Chiquillos, la vestimenta de los romanos se llamaba toga. ¿Ya? La toga era la vestimenta. ¿Y qué era la toga? Era una túnica larga. ¿Ya? Yo creo que no sé si ustedes han visto películas históricas, cuando se habla del Imperio Romano, por lo general se vestían con solamente túnicas largas. Y para que ustedes sepan, el color de esta túnica era normalmente, dependía de la edad, del rango, también del dinero, pero ocasionalmente la mayoría de los actos públicos, sobre todo, casi todos se vestían de blanco. Eran togas largas, ¿ya? Estas túnicas largas que llegan hasta las canillas, eran blancas. Y cuando, por ejemplo, el ejército romano había obtenido alguna batalla, eh, algún triunfo importante, se vestían de púrpura o de morado, como nosotros también le llamamos, como se puede ver en la imagen. ¿Ya? Una toga larga cuando obtenían algún tipo de victoria moral o algún tipo de botín, y también cuando anexaban nuevos territorios. Pregunta, nosotros esto lo hablamos hace un par de clases atrás. ¿Se acuerdan cómo se llamaban los distintos grupos que habían en Roma? ¿Cómo se llamaban los que tenían mucha plata? Los Los patricios. Los patricios, muy bien. ¿Ya? Los patricios. Ahí alguien dijo que por eso Patricio Estrella tenía mucho dinero, y no era así. Los patricios tenían mucha plata. ¿Y cómo se llamaban la gente más pobre? También era con P. ¿Esclavo? No, era con P. Plebeyos. Plebeyo. Plebeyos. Muy bien. Muy bien, chiquillos. Aquí están las clases sociales. Los patricios, como dijeron por ahí algunos, eran la clase aristocrática. Ellos tenían todos los derechos, podían optar a los cargos públicos, eran los que tenían los mejores rangos en el ejército. Y los plebeyos, que eran la mayoría de la población. Y un nivel más abajo, que también lo nombraron por ahí, estaban los esclavos. ¿Qué diferencia tenían los plebeyos con los esclavos? Que los plebeyos eran hombres libres. Eran pobres, pero eran libres. En cambio, los esclavos pertenecían a su dueño y no tenían ningún derecho, chiquillo. Entonces, esa es la diferencia entre las clases sociales. Ahí se ve más claro una mujer con una toga de color púrpura. Por lo general también se cruzaban una especie de... Sería como una bufanda actual, pero no era una bufanda porque no cumplía labores de abrigo, sino que más bien servía como un adorno y también como una unión, como una especie de bolsa donde también se guardaban cosas. Así se vestían los romanos en la antigüedad. Chiquillos,
Otra cosa por la que los romanos son súper, súper famosos son por sus construcciones. Construyeron grandes anfiteatros, acueductos. Para que ustedes sepan, chiquillos, los romanos construyeron tuberías de agua que alimentaban a la ciudad eh, de, de agua, no era agua potable, era agua de pozo, pero alimentaban a toda la ciudad con tuberías. Ya eso fue un avance tecnológico para la época muy, muy importante. Eran muy buenos construyendo puentes, muy, muy, muy buenos construyendo puentes que unían. Profe, Dígame. le quería preguntar quién construyó la torre de Pisa, si los griegos o los romanos. La torre de Pisa, ninguno de los dos, porque la torre de Pisa es un poco posterior. Eh, la torre de Pisa sí está en Italia, pero no es tan antigua se cree. Eh, pero también es una construcción símbolo, pero no es tan antigua. La torre de Pisa es más, no debe tener más de 1000 años. No estoy seguro en qué año, te mentiría si te dijera, voy a buscarlo de hecho luego, pero, pero está bueno, lo famoso de la torre de Pisa es primero que está inclinada eh, y que, aquí la encontré. Su construcción es en 1173, es decir, tiene un poco menos de 1000 años. Pensemos que el Imperio Romano desaparece en el año 400, entonces la Torre de Pisa se construye en el año 1000, o sea, 600 años después de que había desaparecido el Imperio Romano. Pero es una... Profe, aquí lo busqué y la Torre de Pisa tiene 847 años. Exacto, no alcanza a tener todavía los 1000 años, entonces en el año 1100 se construyó. Se construye en el año 1100, por lo tanto no pertenece a ninguna de las dos culturas que nosotros estamos viendo, pero sí tiene influencia de los romanos, chiquillos, y en algo que son muy famosos los romanos, fíjense en esta imagen es del Coliseo, que el Coliseo es una de las obras más famosas del Imperio Romano, que era donde se suponía ponían a pelear a los hombres, a los gladiadores. No sé si alguien ha visto la película del gladiador. Esa es de la época del Imperio Romano. Ponían a pelear a los hombres muchas veces entre ellos mismos, o a veces a los hombres contra animales salvajes, contra leones, contra tigres hambrientos, y los hacían pelear y el Coliseo Romano estaba lleno, lleno, lleno de gente. Pero algo que es interesante de los romanos y de sus construcciones es que tienen estos arcos. Se fijan que aquí hay una representación del Coliseo Romano como está en la actualidad, que por los terremotos y por el tiempo, por obra del hombre, también no está completo, no está intacto como se construyó. Pero algo interesante de las construcciones romanas es que tienen muchos arcos. Tienen muchos arcos, muchas así como especies de medias lunas. Si se fijan, está lleno de estos arcos. La torre de Pisa también los tiene, pero de una manera más alargada. Y eso es algo muy característico de las construcciones romanas. Construyeron arcos del triunfo, ya también son muy famosos los arcos del triunfo. Y se cree que también los inventores del concepto y de los circos también son los romanos. Ya los circos también aparecen en este gran imperio. Entonces, grandes construcciones, anfiteatros, acueductos, el Coliseo romano por excelencia, chiquillos. Si alguno de ustedes tiene la posibilidad de ir a Roma, yo no he ido. Mi pareja sí fue el año pasado y dice que el Coliseo romano también es algo impresionante. Y imaginarse todo lo que pasaron las personas ahí. O sea, para el público era una entretención. O sea, si nosotros hubiéramos vivido en esta época, chiquillos, hubiéramos querido sí o sí estar en el Coliseo romano y ver cómo se mataban los hombres. Eso era la entretención de la época. Eso era una entretención. Alguien se le filtró. Ahí sí. Alguien se le había filtrado el micrófono. Eso con el Coliseo romano. Ahí murieron muchas personas. A los esclavos, a los más fuertes, se les preparaba para ser gladiadores. Ya los gladiadores que tenían que
luchar para entretener a la gente. Esa era la entretención de la época, la sangre. La gente le gustaba la sangre, le gustaba que incluso muriera gente en batalla para la simple entretención. Así era la sociedad de hace Esteban, 1000 años atrás. Cuéntame, aló. también agregar que, como usted dice, era parte de la entretención de esa época y además que no solamente era eso, sino que también apostaban dinero. Tenía que Claro, ver, era como algo así como juegos. Ellos apostaban dinero por ver quién de los gladiadores era el que vencía. exactamente. Muy buen aporte. Y contando la historia de lo que tiene que ver con el origen de los imperios, es súper dramático, sí, pensar para qué fueron construidos en realidad. Claro, Que siempre se usaba para ese tipo de eventos. No, exactamente. ¿cierto? No compararlo con los circos de ahora, que son otro tipo de circos que tenemos. En ese tiempo se construían solamente para ese tipo de cosas, ¿cierto? Exacto. Eso. Nosotros en la actualidad relacionamos los circos con la risa, con la entretención, con lo increíble, pero en la época de los romanos los circos se relacionaba con la sangre, con la fuerza física, con el enfrentamiento. Entonces ahí también tenemos que ir comparando las distintas sociedades, chiquillos. Ahí está un dibujo de una representación del Coliseo, que en realidad no es tan grande. Uno se imagina el Coliseo como, wow, un gran estadio, pero no es tan grande. Pero sí cabían muchas personas, principalmente porque estaban de pie, tenían que estar de pie. Y tenía una muy buena visibilidad. Si ustedes buscan imágenes del Coliseo, es una estructura como bien vertical. Es como bien parada, no es como los estadios que están un poco más acostados. Esta era algo bien parado, entonces todos tenían muy buena visibilidad. Y por lo general los espectáculos eran presenciados por el emperador, ya quien muchas veces era el que autorizaba la matanza de un gladiador o le perdonaba la vida. Eso era cuando uno levantaba el dedo y si lo bajaba era que moría y si lo Exacto, levantaba era que vivía. exactamente. Y ahí eso también dependía mucho de la voluntad de lo que gritaba el pueblo, porque el pueblo de repente se manifestaba y decía muerte, 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 y aunque él quisiera de repente eh, perdonarle la vida, por la presión popular de la gente, terminaba, como dice su compañero, bajando el pulgar para que muriera. Hola, profe, perdón por Hola, llegar tarde. no se preocupe, lo importante es llegar. Ahí usted se acomoda en la clase. Ok. Chiquillos, el gladiador, ¿ya? ¿Cómo se vestían los gladiadores? Con sandalias. Algo muy característico del Imperio Romano son las sandalias. De hecho, hay un tipo de sandalias que se llaman como sandalias romanas, que todavía se ocupan hasta la actualidad, que son como hasta medio tobillo. eh, y esa era muy característica de esta civilización. El casco también es algo muy característico de los romanos. Los griegos no usaban tanto casco. Los romanos sí. El casco para ellos era muy importante. Y por lo general el casco venía con una especie de penacho. Si lo pensamos, ¿cómo sería? Como un escobillón arriba del casco, una espada, un escudo, eh, con protecciones en las piernas de cuero, como con una especie de faldón también de cuero, en los hombros también tenían protección y una armadura, una pechera. Así funcionaba. Eh, y esa era la vestimenta de un gladiador. En el Coliseo también, y cuando se organizaban estas fiestas o estas luchas en alguna celebración, eran muy comunes también las carreras de carros. ¿Ya? Era uno de los deportes más populares. Eh, los aurigas, así se llamaban, los conductores de los carros se llamaban aurigas, y eran carros que eran tirados por caballos. Muchas veces terminaban con la muerte de los caballos o con la muerte de los de los conductores, porque a veces solamente era una carrera, pero otras veces tenían que luchar arriba del carro y tenían que tratar de vencer a su enemigo. Entonces, las carreras de carros era un deporte muy particular de los romanos,
que, como les decía y como hablábamos también recién, siempre se vinculaba mucho con la sangre, con la muerte, con la lucha. Los romanos eran, eso para ellos era la entretención. Algo muy distinto a como es en la actualidad. Alguien escribió en el chat, no sé qué escribieron. Ah, yo pensé que estaban hablando algo de la clase. Chiquillos, algo interesante de los romanos es que ellos inventan algo que se denomina mosaico. No sé si ustedes han escuchado hablar de esto, pero los mosaicos son pequeñas piezas de vidrio o de cerámica que se unen para decorar techos, paredes, suelos, ventanas. Son como pequeños pedacitos de, por ejemplo, en las catedrales se usan mucho los mosaicos como pequeños pedacitos de vidrio que son unidos de distintos colores. También se usa para la cerámica, también se usa para decorar techos. Los romanos son los que inventan este tipo de decoración, este tipo de arte, ya que es unir pedacitos de muchas cosas de un material, pero eh, más o menos de una misma estructura, para que vaya calzando, van formando distintas cosas. ¿Qué se puede catalogar como un mosaico? El mural de tapas que tenemos nosotros afuera de nuestro liceo. ¿Ya? Eso puede ser un mosaico porque es la unión de tapas de distintos colores que van formando una figura, un dibujo, una estructura. Eso es un mosaico, es el mural de tapas que nosotros tenemos afuera del liceo. Ese tipo de cosas son las que inventan los romanos. Se llama mosaico. ¿Alguien está entrando? Algo muy, muy interesante, aparte de los mosaicos, los romanos tienen muchos aportes, igual que los griegos. Por eso también se les da mucha relevancia en el currículum nacional, chiquillo. Ustedes dicen, pero profe, ¿por qué estamos hablando de los romanos, de los griegos? Porque muchas de las cosas que nosotros conocemos o tenemos en la actualidad son herencia de estas culturas clásicas. El derecho romano, chiquillo, también es algo que heredamos hasta la actualidad. La mayoría de los códigos de leyes del mundo se basan en el derecho romano, que es el derecho donde están escritas las leyes. De hecho, la carrera para ser abogado se llama derecho. Y uno de los ramos importantes dentro de la carrera de derecho es estudiar las leyes en Roma, que son la base de la mayoría de los estados modernos. Si alguno de ustedes cuando vaya a salir de cuarto medio decide ser abogado, va a tener que estudiar el derecho romano, que muchas veces se lo pasan en latín. En algunas universidades todavía el derecho romano clásico se lo tienen que aprender en latín. Ya es algo que sigue estando vigente hasta la actualidad, porque ellos escriben ya las leyes y son leyes que son para todos, basadas en esta cultura de Roma antigua. Entonces el derecho es muy, muy, muy importante. Ahí vemos la vestimenta de un patricio, ¿ya? Una toga blanca larga y él lleva arriba de eso una manta azul. Son muy importantes del derecho romano. Chiquillos, y sobre la extensión del imperio, ahí vemos un típico soldado, ven como yo les decía, era muy característico como escobillón que ocupaban sobre el casco. Algo particular de los romanos, chiquillos, es que su espada era más corta que la espada de algunas otras civilizaciones. Algo bien particular que han estudiado los especialistas en armas, yo no soy un especialista en armas, pero la espada de los romanos era más corta, mucha más corta que, no sé, una katana japonesa, mucha más corta que las espadas que utilizaban los vikingos y más corta también que las espadas que se utilizaron después durante la época medieval. ¿Por qué? Porque para los romanos la espada era una herramienta, pero ellos en las batallas ocupaban todo el cuerpo, los brazos, las piernas. eh, el escudo también era algo muy importante para la batalla, también podían golpear con el escudo. Entonces la espada no era muy grande, no era una espada muy, muy larga. Ya eso es una característica de los romanos. Era como una forma
sacar ventaja también en la batalla. Sabemos que una espada más pesada también requiere una mayor maniobrabilidad, requiere mayor fuerza. Uno no puede estar tantas horas sosteniendo una espada de 5 kilos, de 4 kilos, de 3 kilos. Ellos ocupaban una mucho más pequeña. Ya eso es el dato freak de la clase. El Imperio Romano, chiquillos, se extendió por todo el Mediterráneo. Todo lo que está en naranjo era parte del Imperio Romano. Fíjense lo gigante que es. Si lo traducimos a la actualidad, en el Imperio Romano tienen que haber habido unos 40, 50 países de la actualidad formaron parte del Imperio Romano. Entonces era mucha población y mucho territorio que proteger. Fíjense, era mucho territorio. Eso llegaron a ser tan grandes los romanos. Otra cosa que tienen que saber, y esta es una palabra que los romanos toman de los griegos, es que a los habitantes de los pueblos que ellos invadían, por ejemplo, si los romanos invadían Turquía, a los que vivían allí les denominaban bárbaros. A todos los pueblos que no hablaban el idioma de ellos, a los pueblos que tenían unas costumbres diferentes a las de los romanos, a todos esos pueblos ellos les llamaban los pueblos bárbaros. ¿Ya? ¿Por qué los pueblos bárbaros? Porque tal como los griegos también acuñaron este concepto, decían que balbuceaban al hablar, que no se les entendía lo que decían, y era obvio que no se les entendía si no hablaban el mismo idioma. Entonces por eso les pusieron los pueblos bárbaros. ¿Ya? A todos estos pueblos que ellos fueron anexándose, a todos los pueblos que ellos fueron invadiendo, eran los bárbaros. Uno de los personajes políticos más interesantes e importantes del Imperio Romano fue Julio César. Fue un general romano que derrotó a un enemigo político, a Pompeyo, y conquistó la Galia, es decir, el lugar que actualmente es Francia. Pero era una persona que, como tenía tanta popularidad y tanta simpatía del pueblo, los patricios le tenían envidia y terminaron conspirando en contra de él y lo asesinaron. A Julio César lo asesinaron. Ya Julio César era un político importante, él marcó el inicio del Imperio Romano. Fue uno de los últimos políticos importantes de la República. Y como él tenía tanto poder y era tan popular entre la gente porque era un buen general de batalla, pero también era un gran tipo, los mismos patricios comenzaron a tenerle envidia y lo asesinaron. La muerte de Julio César fue un hecho muy importante durante la civilización romana. Chiquillos, otra cosa que tienen que saber de Roma es que su símbolo era el águila. Para ellos, los estandartes, ellos son uno de los primeros ejércitos en el mundo que van a la guerra con estos estandartes, donde aparece su insignia, la figura real. Los romanos van a batalla con estandartes. Hay gente que lleva estandartes como su símbolo de batalla. ¿Y cuál era su símbolo, su insignia? Era el águila, que el águila significaba y formaba parte de la legión romana. ¿Ya? Los romanos están son muy cercanos a este animal. ¿Ya? El águila para ellos no era un animal sagrado, pero sí era un animal que estaba dentro de su insignia. ¿Ya? Ellos no adoraban al águila, no es que le hicieran ritos ocultos al águila, pero sí lo consideraban un animal al que para ellos era importante porque estaba dentro de su insignia. ¿Cómo se llamaba el oficial que estaba a cargo del ejército? Se llamaba centurión. Centurión era el oficial que estaba a cargo de una centuria, que una centuria era un ejército formado por 80 hombres. Cada 80 hombres, chiquillos, había un centurión, y el centurión era el que comandaba a esos 80 hombres. Eso también es interesante de los romanos. Ellos hicieron tácticas de guerra y tácticas militares muy distintas a todo lo que se había visto antes. Algo que los caracterizaba era que ellos dividían
sus batallones por cada 80 hombres. Cada 80 hombres, un jefe. Cada 80 hombres, otro jefe. Y ellos le hacían caso a este jefe que era su estratega. Entonces, ¿qué hacían? Ya tienen que mandar 4 centurias hacia nuestro flanco norte, 6 centurias hacia el flanco sur. Y cada centuria sabía que tenía que hacerle caso al centurión, que era aquel que mandaba a esos 80 hombres. Son muy interesantes también, chiquillos, meterse en las tácticas de guerra que ocupaban los romanos. Ellos eran muy buenos en eso. Y por eso mismo fue que lograron conquistar todo este territorio que yo les mencionaba recién, que tenía muy buenas tácticas de guerra. ¿Y cómo se llamaba el soldado del ejército romano? Se le denominaba legionario. ¿Qué características tenían los legionarios? Que estaban muy entrenados. Y otra cosa es que eran muy disciplinados. Yo creo que de ahí también viene esta idea de las Fuerzas Armadas o de la actualidad de alguna rama del ejército, que son muy buenos para obedecer órdenes. El legionario sabía que tenía que hacerle caso a todo lo que dijera su centurión. Si tenía que dar la vida por lo que le había dicho su centurión, ellos tenían que aceptarlo. O sea, si le decían, ya tenemos que mandar 2 centurias adelante para que cancelen al enemigo, y todos los que iban en esas 2 centurias que iban adelante del resto sabían que probablemente la mayoría de ellos tenía que morir. Era muy disciplinado, muy fuerte. No entrenaban tanto como los espartanos, ¿ya? Eso sí es cierto, pero eran más. No sé qué hubiera pasado si hubiera habido un enfrentamiento entre el ejército romano y los espartanos en su mejor momento. Igual creo que probablemente hubieran ganado los romanos, simplemente porque eran más. Ahora, si hubieran peleado mano a mano 300 espartanos contra 300 soldados del ejército romano, los espartanos hubieran ganado fácilmente. Eso es muy interesante también que vamos comparando. Los romanos sí se preparaban harto para la guerra, pero no tanto como desde niños como los espartanos. No estaban todo el tiempo pensando en esto. Ellos también se educaban, también eran capaces de hacer obras de ingeniería, ayudar a construir cosas. El soldado romano era un poco más integral, no se dedicaba solo a lo físico. Son muy importantes. Vamos bien hasta aquí, chiquillos. ¿Alguna duda, alguna intervención? No han hablado mucho hoy día. Profe, ¿qué pasa si... Ya está entretenida, qué bueno. Profe, dígame. ¿qué pasa si se oponía a ir a la guerra, tipo? Si se oponía a ir a la guerra, un legionario, la verdad, para esta época, ser parte de la legión romana era algo así como lo máximo. Era como el sueño de todos los hombres romanos. ¿Por qué? Porque no solo tenías honor, sino que los romanos les pagaban a sus soldados. Entonces también, aparte de tener el honor de vestir la vestimenta del ejército, te pagaban. Entonces era muy difícil que alguien no quisiera hacerlo. Con esto no quiere decir que todos pensaban y querían ser soldados. Obviamente que tienen que haber habido excepciones. Pero la mayoría de la gente quería entrar al ejército. Y de repente el ejército lo rechazaba porque a veces tenía muchos soldados o porque no cumplía con el perfil, porque no se veía fuerte, le faltaba un diente o cualquier cosa que parecía que el soldado no estuviera sano, no lo aceptaban. O si era muy pequeño, tampoco lo aceptaban. Si era muy gordo, tampoco lo aceptaban. Si era muy flaco, tampoco lo aceptaban. Tenía que tener como un biotipo particular. Entonces, la mayoría quería ir a la guerra. La mayoría quería hacerlo. Esteban. Sí, cuénteme. También decir que hoy en día, lo que tú estás hablando, también cuando los jóvenes se postulan para entrar al ejército, también tienen que tener ciertas cualidades y contar, su salud tiene que estar bien,
sea, también, por ejemplo, no pueden tener problema a la vista. También hay una relación ahí de ese tiempo a la fecha, porque también se piden condiciones como para entrar al ejército. No es que todas las personas que postulan ingresan, ¿cierto? Exactamente, muy buen aporte. Y ahí también lo podemos comparar, quizás ese también sea uno de los legados de este imperio romano, que tenía un ejército muy bueno. Y tal vez, chiquillos, tal vez, una de las causas de la desaparición que postulan algunos historiadores, y esto también se relaciona con la pregunta de su compañera, era que había tanta frontera que proteger y eran tantos soldados que llegó un momento en que el Imperio Romano no tenía dinero para pagarle a todos los soldados. Piensen en este dibujo que yo les mostré acá, que tenían que tener soldados por alrededor de todo lo naranjo porque habían pueblos que constantemente estaban saqueando aquellas ciudades que estaban en los límites. Entonces tenían que tener muchos soldados. ¿Y qué empezaron a hacer? Empezaron a bajar un poco los estándares. Ya no solamente entraban los mejores, sino que empezaron a admitir a los bárbaros. Los bárbaros después también podían entrar al ejército ya hacia el final del imperio. También podían entrar incluso los esclavos hacia el final del imperio romano, cuando ya estaba por desaparecer. Era tanta la frontera que había que proteger que los esclavos también comenzaron a formar parte del ejército porque se necesitaban a muchos. Se necesitaban a muchos y de repente, ya mandemos 4 centurias a la frontera con África de, no sé, de Egipto, cercanía a Egipto. Y llevaban 4 centurias para allá y resulta que al lado necesitaban 3 centurias para proteger también la ciudad de los límites. Entonces no fueron capaces al final. Y también así mucha gente, eso sí pasó al final, que empezó a desertar cuando ya les dejaron de pagar. Cuando empezaron a decir que no tenían plata y le debían el dinero de 2, de 3 meses, que a propósito, y este es un dato que no le he dicho y ahora me acabo de acordar, a los soldados romanos al principio se les pagaba con sal, ¿sabían ustedes? Y por eso, chiquillos, ¿y por qué se les pagaba con sal? Eso ustedes me lo van a tener que responder. Y de ahí viene la palabra salario. Ya no sé si ustedes han escuchado. Profe, Dígame. creo que a los romanos le pagaban con sal porque en ese tiempo la sal valía mucho y era como un condimento muy preciado. Sí, la sal, claro, la sal sirve mucho para darle sabor a los alimentos, pero la sal también tiene otra particularidad. ¿Alguien sabe cuál es la otra particularidad de la sal y por qué era tan importante en la antigüedad? ¿Para qué más sirve la sal? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿No? ¿Al agua? ¿Nadie sabe por qué era tan importante la sal? Y ahora, bueno, ustedes ahora cuando vayan a almorzar, La sal sirve para que la carne no se descomponga algunas veces. Antes la usaba muy bien. ¿Quién dijo eso? No estoy mirando la pantalla. yo, ¿Quién es yo? No veo. Kevin Farías. Muy bien, señor. Muy bien, señor Kevin. La sal funciona para mantener sobre todo las carnes que duren más. Pensemos que hace 1500, 1600, 1700 años atrás, hace 2000 años atrás, no habían refrigeradores, pues chiquillos. Y muchos lugares del Imperio Romano tenían temperaturas muy elevadas. Por lo tanto, la descomposición de los alimentos y la descomposición de la carne era mucho mayor. Como dice su compañero, claro, sirve de una forma para darle mayor sabor. Sí, todos sabemos que la comida sin sal es mala, pero sobre todo tenía la particularidad de mantener a los alimentos unos días más, un par de semanas. Incluso los romanos tenían la particularidad de que enterraban la comida, o sea, la metían adentro como de una caja y la ponían bajo tierra. ¿Por qué? Porque la tierra es un aislante de temperatura. Entonces, en verano sobre todo, ellos decían, tenemos un trozo de carne, salémoslo, lo salamos bien para que no se descomponga, para que no le entren bichos tampoco, y lo enterramos. Entonces, de ahí viene la palabra salario.
a muchos de estos legionarios, a muchos de estos soldados, al comienzo sobre todo, se les pagaba con sal. Por eso todavía se ocupa la palabra salario. Imagínense lo antigua que es la palabra, pero viene desde allí, que a los romanos se les pagaba con sal. Sobre todo a los soldados se les pagaba con sal. Pero ya al final ellos dejaron de aguantar eso. Al final del imperio ya no recibían este pago con sal, porque ahora era más fácil, después se hizo cada vez más fácil conseguir sal. Entonces, ya si a fines del imperio se les tenía que pagar con monedas de oro. Y ahí es donde también se destabiliza mucho el imperio. ¿Ya? Pero muy bien su aporte, qué bueno que conocían esto. Y ahora ya saben de dónde viene la palabra salario. Profe, yo también busqué en Google y aparece que le pagaban con sal también para detener, como antiséptico, para la ¿Sí? herida y para detener hemorragia. Claro, la sal también sirve para eso, se ocupa en curaciones. Ahora no les digo con esto que se echen sal después de que se hagan una herida porque arde harto. Pero cuando no se tiene alcohol, y en la antigüedad se ocupaba la sal. Y era muy, muy, muy interesante porque tenía esa función. Así que por eso les pagaban con sal. Porque claro, para el sabor de la comida, para mantenerla, pero también para las heridas. Y la particularidad de la sal, chiquillos, es que no solo mantiene la temperatura, sino que también no deja que las moscas o las larvas vayan a poner huevos en la carne. No sé si ustedes saben, pero si uno deja una carne 3 o 4 días sobre una mesa, las moscas empiezan a poner huevos y ya a los pocos días esa carne tiene gusanos. Y la sal también no permite que esto pase. Las moscas por lo general no son muy atraídas por la sal. Otra característica de los romanos es que durante el imperio aparece el cristianismo, chiquillo. Aparece el cristianismo durante el imperio romano, esta nueva religión. En la próxima clase vamos a profundizar más sobre el cristianismo, que es muy importante. Pensemos que el cristianismo es tan importante que hasta la actualidad, sobre todo en el occidente, que es el mundo que nosotros pertenecemos en América y Europa, la religión cristiana es la religión que más seguidores tiene, cristianos en todas sus variantes, pensando en cristianos católicos, evangélicos, testigos de Jehová, etcétera, etcétera. Surge esta religión durante el Imperio Romano. Al comienzo son muy perseguidos, pero posteriormente el Imperio Romano adopta al cristianismo como su religión oficial. Y esto también es un adelanto, le estoy adelantando muchas cosas. Esto es como el próximamente, en los capítulos posteriores, veremos muchas cosas de lo que pasa es que cuando desaparece el Imperio Romano, cuando está en su época de crisis, hacia el año 476, muchos de los patricios le echaron la culpa a la nueva religión, a esta nueva religión que habían adoptado, al cristianismo. Ellos decían, no, nuestros antiguos dioses se han enojado con nosotros porque hemos renegado de ellos y adoptamos a un nuevo Dios que es un Dios único, que es la particularidad que tiene el cristianismo, que se cree en un solo Dios. Recuerden que los griegos tenían un montón de dioses y vamos a ver ahora que los romanos también tenían muchos dioses. Entonces, cuando cambian al cristianismo es un cambio rotundo. Pasan de tener muchos dioses a tener uno solo. Entonces, cuando estaba por morir el Imperio Romano, muchas personas dijeron que el Imperio Romano estaba muriendo porque los dioses les habían quitado su protección luego de que ya no lo adoraran más. Esa fue una de las teorías de la época. ¿Cuáles son los dioses romanos? ¿Alguien conoce primero? ¿Alguien conoce alguno, aparte del que ya vieron? ¿Algún dios romano? ¿Algún dios romano? Y profe, ¿Cuál? Demeter, Ya. Afrodita, Atenea, Artemisa, no, Sí. Juno, Neptuno, Muy bien, ¿ah? y Hades. ¿Por qué están tan informados? ¿Por qué están tan informados?
Yo Pascu y Drogi XD. ¡Oh, yo también! Yo también. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hay Es un canal canal que canta canciones cosas de sobre la los dioses, sobre los dioses, sobre hartas la cosas, antigüedad. leyendas, mitos, etcétera. Ah, buena, qué bueno. También hay como una canción de todos los dioses de griego y romano y todo eso. Qué bueno que Pero no vean me ese tipo de cosas. Y también cuenta su historia. Cuenta Qué su bueno. historia. Qué bueno, chiquillos, los felicito que vean ese tipo de cosas. Yo pensé que no conocía muchos dioses romanos. Uno es Minerva, muy importante, diosa de la sabiduría. Chiquillos, algo que es bien particular de estas civilizaciones, que bueno, si las miramos en perspectiva histórica, pareciera ser que eran muy machistas, ¿cierto? Las mujeres no podían participar en la política, las mujeres no podían ser parte del ejército, pero algo que a mí en lo personal me llama mucho la atención, que diosas mujeres sean muy importantes. O sea, es como contradictorio que no se le permita a la mujer entrar al ejército, no se le permita a la mujer participar en política tan relevantes para la civilización, pero sí se adora a diosas mujeres. ¿Ya? Eso igual te dice que la mujer, a pesar de que no podía participar en muchas cosas, sí tenía un lugar importante, porque imagínense, la diosa de la sabiduría, Minerva, era muy importante en la época. Entonces, ahí también nos lleva a pensar históricamente, y claro, a la mujer se le excluía de muchas cosas, pero las diosas parte de los dioses importantes eran mujeres. Entonces, ahí también hay que pensar un poco históricamente. Plutón, dios del inframundo. ¿Qué característica tenía Plutón? Tenía un perro de 3 cabezas. Una bestia, no sé si era un perro. Parecía perro al menos. Sí, tenía una bestia de 3 cabezas Plutón. Neptuno, dios de los mares. Fíjense que ellos le cambiaron los nombres, adoptaron muchas cosas de la civilización griega, pero no con los mismos nombres. Por ejemplo, Neptuno es Poseidón en la civilización griega, pero ellos eran Neptuno. Pero, ¿qué diferencia tenía Neptuno? Que no solamente era el dios de los mares, sino que también era el dios de los terremotos. ¿Ya? En Neptuno también era aquel que mandaba terremotos de vez en cuando. Ese era Neptuno, que también ocupaba un tridente, igual que Poseidón. Venus, la diosa del amor. Para el caso de los griegos era Afrodita, pero acá era Venus. Júpiter era el dios del Estado romano, Ese no encargado sería de las Zeus, leyes. profe. ¿Cómo? Ese no sería Zeus. Ese sería más o menos como Zeus. Solo que, ¿qué diferencia tenían los romanos? Los romanos no creían que Júpiter era el padre de todos los dioses y vivía en el Olimpo. Como que ellos no tenían esa idea. Pero sí tenían muchos dioses. O sea, tienen algunas diferencias con los griegos. Pero era el dios del Estado romano, encargado de las leyes, del orden social. Pero Júpiter, claro, tiene una similitud incuestionable con Zeus. Apolo, dios del sol y de las artes. Diana, diosa de la caza, muy importante también, siempre con su arco y su flecha. Juno era la diosa del matrimonio. Mercurio, dios del comercio. Marte era el dios de la guerra. Y esos son más o menos como los dioses más... Dígame. ¿Por qué a la mayoría de los dioses le ponían nombres de planeta? Mira, eso es una muy buena pregunta. Tiene que ver con que para ellos era muy importante el tema de la estrella. Y tienes que pensar que los planetas tienen nombre de estos dioses. No es que los dioses tienen nombre de los planetas, porque piensa que en la época del Imperio Romano no se sabía que había más planetas. Entonces a los planetas les pusieron los nombres de estos dioses. Lo que no sé es por qué. No me lo había preguntado nunca de por qué le pusieron los nombres de los dioses griegos. Pero sí, los dioses griegos miraban mucho la estrella, o sea, los dioses griegos, perdón, la civilización griega fueron muy buenos
astrónomos miraban mucho hacia arriba, miraban mucho hacia el cielo. Probablemente esto también tenga que ver con constelaciones. Y los signos zodiacales también son parte de la herencia de Roma. No sé si ustedes saben eso. Sus signos zodiacales también vienen de la época romana. Aries, Piscis, Capricornio, Escorpión, Sagitario, etcétera, etcétera, son herencia del Imperio Romano, que ellos también miraban hacia las estrellas. Y por eso tenemos eso desde allí. También tenemos nuestro calendario, también es herencia del Imperio Romano. Los meses del año, cómo están divididos los meses del año, los días, que el año tenga 365 días, todo eso también es herencia de la época romana, si nosotros heredamos muchas cosas de esta cultura. Y es muy, muy, muy interesante. ¿Cómo vamos hasta aquí, chiquillos? Vamos a quedar Bien, bien. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda de la clase? ¿Algún Bien, comentario? ¿Qué les profe, yo gustó? tengo una duda. No, profe. Cuénteme. Todo entendido, profe, ¿Por qué gracias. se cambió el calendario? ¿Por qué se cambia el calendario? Primero, era difícil determinar los días ¿Profe? dígame. Profe, por si acaso. Ahí tengo una pregunta. Antes habían unos que colocaban una varilla. ¿Cómo se llamaba? Esos que veían qué hora era con una varilla. Y según donde estuviera la sombra era la hora. Es que eso es... Ya, espérame, voy a responder la primera pregunta. Sobre por qué se cambia el calendario. Piensen, chiquillos, que es difícil determinar cuánto se demora la Tierra en dar una vuelta completa. Su movimiento alrededor del Sol. Porque piensen que también en la actualidad, o sea, en la antigüedad, perdón, se creía que la Tierra era el centro del universo y que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Y se tomó mucho tiempo, mucho tiempo en darse cuenta que no era así. De hecho, eso fue recién en el siglo XVI, siglo XV, que se dieron cuenta que no, que la Tierra no era el centro, que el centro era el Sol. Ya eso es la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico. Entonces, era muy difícil determinar cuánto tiempo se demoraba la Tierra en dar la vuelta, pero cuando se cambia el calendario en el año 46 antes de Cristo por Julio César. De hecho, este calendario, el primer calendario se llama calendario juliano y que fue muy importante, y después se cambia al calendario gregoriano. Ya son los dos tipos de calendario, pero por eso es tan importante mirar hacia arriba. Los romanos eran muy buenos mirando hacia arriba. Primero estaba el calendario juliano, que lo introdujo Julio César y que tiene una variación con el que nosotros tenemos. Y luego está el calendario gregoriano, que también se rige mucho por las estaciones del año y por las fiestas religiosas y todo eso. Pero es difícil hacerlo. Y la otra pregunta, se me olvidó. ¿Quién me había hecho la otra pregunta? La Connie. La otra pregunta se la había hecho el Kevin. Kevin, ¿qué me preguntaste? La de la varilla, que habían unos que veían la hora con una varilla. Ah, pero eso era muy común. Piensa que la forma de medir el tiempo en el día siempre ha sido en torno a la posición del sol. Hay personas, y de hecho hay las personas antiguas incluso apuntan los dedos, bajando el dedo del medio hacia el sol y ven hacia qué lado está la sombra y pueden saber qué hora del día es. Yo no sé cómo se hace eso, pero sé que hay gente que todavía lo hace dependiendo de la posición de la sombra. También ustedes deben conocer los relojes de arena. En la antigüedad, sobre todo, se medía el tiempo con un reloj de arena que marcaba el cambio de una hora con otra. Y también con una varilla. Todo eso se hacía
antes de que se inventaran los relojes. Pues los relojes igual no es algo tan moderno, pero así como nosotros los conocemos, con, con el minutero y el segundero, eso es bastante moderno. Pero habían relojes que cambiaban dependiendo de la luz del sol. Y ahí te va diciendo cómo va, cuál es la hora del día. De hecho, los primeros relojes son recién de mediados del siglo XVIII, no, XVII. Estamos hablando como del año 1650. Ahí se inventan los relojes como nosotros los conocemos, pero antes de eso, las maneras que tenían de ver la hora las personas era como decía el Kevin, con una varilla, con la sombra que te da el sol en el dedo, con relojes de arena, y así principalmente, o la gente sabía más o menos en qué posición estaba el sol y calculaba más o menos el tiempo. Todas esas cosas se hacían en la antigüedad y que ahora ya se perdieron. ¿Alguien tiene algún otro comentario, pequeños? No, profe. ¿No? ¿Nadie más? ¿Todo claro entonces? No, ¿Estuvo sí, bien la clase? ¿Estuvo bien? sí. Chiquillos, para finalizar entonces, van a tener que ustedes realizar la actividad del libro de historia de la página 99. Son 2 preguntitas nomás. ¿Ya? Esto no les va a quitar muchas horas del día. Van a poder ustedes medir el tiempo con un reloj. No les va a quitar mucho tiempo, pero es para que reforcemos un poco parte de los aspectos importantes del Imperio Romano. Recuerden también, chiquillos, que todas estas tareas pequeñitas se van a traducir en una nota. Recuerden que yo les tengo que poner 4 notas y ustedes van a cerrar con 5 y ustedes mismos después se van a tener que hacer una autoevaluación y esa va a ser la 5ª nota. Pero yo les tengo que poner 4 notas y una de esas 4 notas va a venir dada por estas pequeñas actividades. ¿Ya? Entonces, el que las tenga todas, aunque yo también cuando llegue el tiempo, estas actividades se van a evaluar como en noviembre, más o menos. Pero la idea es que las vayan haciendo desde ya, que me las vayan mandando para así yo ir teniendo ese registro y después no estén en una semana haciendo 12, 13 o 14 actividades, que es que son las que deberíamos llevar como de aquí a noviembre. Entonces, para que las vayan haciendo a tiempo, yo sé que hay varios que ya me las han mandado, otros que tienen las actividades y no me las han mandado. También sé eso. Que me dicen, profe, yo lo tengo lista, pero no se lo he mandado, no sé por qué. Traten de mandarme todo para que después no estén a última hora haciendo todas las actividades. Y además es bueno que la hagan al tiro porque así tienen la materia fresquita. No sé, pues sí, pensando por ejemplo en la historia de los dioses de Grecia. Cuando yo tengo que pedirles todas las actividades en noviembre, alguien ya en noviembre capaz que ni se acuerde de las características de los dioses de Grecia. Entonces, por eso es importante que las vayan haciendo al tiro para que tengan también el aprendizaje fresquito, recién salido del horno. Así que eso, chiquillos, son solamente 2 preguntas de la página 99 del libro de historia. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. ¿No? ¿Todo bien? Sí. Ya, No, chiquillos. no, profe. Qué bueno entonces que haya estado bien. Hubieron 13 estudiantes, ¿sí? Como el número que tenemos siempre. Así que espero que estén bien y que hagan la tareita. Recuerden, página 99. ¿Ya? Así que eso, que estén bien, chiquillos, cuídense. Muchas gracias. Profe, Chao, profe. lo puede enviar Ya, lo va a enviar al profe. correo, ¿qué onda? Profe. Hasta luego. Chao. Si le envía el correo, la respuesta. Profe, hace un rato Sí, me al salí. correo. Es porque se había... Profe, Dígame. hace un rato me había salido y era porque se me había descargado el compu. Por Dios, niño, por Dios. Ya, está bien, lo perdono. Lo perdono. Chao, profe. Chao, Cuídese. chao, que estén bien. Chao, chao. Sandra, muchas gracias. Adiós, adiós, chiquillos. Cuídense, que estén muy bien. Y Esteban, Chao, también muy profe, buena la cuídese. clase. Qué bueno. Chao, que estén bien. Chao, chao. Chao, Chaito, Esmeralda. Chao, Mirai. Chao, Oriana. Cuídense. Chao, chao. Nos vemos. chaito, chaito.
Torta, torta.